Listo. Buenos días a todos. En el día de hoy nos acompaña el ingeniero Juan Pablo Barrero. Él es ingeniero catastral y geodesta. Él en este momento pues nos va a contar mucho más acerca de su perfil profesional. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ¿qué te puedo contar? Bueno, sí, efectivamente soy ingeniero catastral y geodesta, me llamo Juan Pablo Barrero Vélez. Soy también especialista en sistemas de información geográfica y en analítica y big data. Me desempeñé pues por mucho tiempo en Catastro de Medellín, coordinando el Observatorio Inmobiliario de Medellín y el proceso de conservación catastral, directamente allí en la entidad, pues que es el día a día del catastro, pues esta conservación. Y asesoro también a entidades públicas en temas catastrales y de observatorio inmobiliario. También me desempeño como director de investigaciones de la empresa Gesval Latam, aquí en Colombia. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, el día de hoy, pues teniendo en cuenta como el sentido que le queremos dar al taller de geoestadística básica, nosotros nos queríamos acercar a ti para preguntarte acerca de tu labor con el Observatorio Inmobiliario de la ciudad de Medellín. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste el observatorio, cuál fue, digamos, tu rol allí con el observatorio, cuáles fueron los desafíos técnicos que tuvieron que afrontar en materia técnica para, pues no sé si de pronto alcanzaste para la implementación del catastro multipropósito o para diversas utilidades que tenía allí el observatorio inmobiliario. Ok, bueno, no, yo empecé en el Observatorio Inmobiliario de Medellín en el año 2007, ¿cierto? El observatorio se fundó propiamente en el año 2006 y se inauguró como una base de datos principalmente, una base de datos que tenía unas connotaciones, digamos que más de almacenamiento de datos que cualquier cosa. Y pues eh, en su principio, digamos que lo complejo era entender qué estructura se le iba a dar a ese observatorio, ¿cierto? Inicialmente, pues en la ciudad de Bogotá había un referente que era el Observatorio Técnico Catastral en su momento. Mm, Miramos pues otros referentes, pues porque también Pereira estaba tratando de desarrollar uno, hay observatorios del ámbito privado que tienen constructoras como Camacol. Entonces allí digamos que pues empezamos a determinar primero la estructura de la información y cómo debería ingresarse, porque se ingresaba de una forma muy simple, calles por carreras, eventualmente no la espacializaban. Entonces empezamos primero a definir qué estructuras se necesitaban para unos datos de mercado. Y empezamos a notar que, bueno, había que colocarle siquiera una dirección, un código de ubicación espacial y buscábamos relacionarlo a su matrícula inmobiliaria, teniendo la ventaja de que estábamos conectados con la base de datos catastral. Esto generó muchas ventajas, pues porque cuando llegaba una reclamación a catastro o necesitábamos hacer algún tipo de estudio estadístico con la información de mercado, podíamos hacerlo dado que teníamos la relación con la matrícula inmobiliaria y podíamos extraer el resto de toda la información de la base de datos catastral. Eh, Inicialmente pues fue un repositorio, empezamos pues a darle forma al repositorio, pero ya después pues digamos que el subsecretario en su momento, que fue Iván Darío Cardona, permitió a fortalecer, robustecer el equipo con evaluadores que ya empezaron no solamente a capturar información de mercado, sino que empezamos a generar estudios de valor de suelo. Inicialmente fue algo que se denominó puntos de control inmobiliario, a manera de los puntos de control geodésico y demás, que eran predios que se analizaban periódicamente en las comunas de Medellín para ver el comportamiento del valor del suelo, cómo variaba en ellos. Y ya después, digamos que se siguió fortaleciendo, se empezaron a generar, digamos que unos parámetros adicionales de depuración. Y bueno, yo creo que dentro de todo ese avance, pues se logró incluso construir el mapa de zonas geoeconómicas que se puede ver colgado en Mapas Medellín actualmente. Y esto fue más o menos hasta el año 2020 cuando yo estuve ahí en Catastro de Medellín. Algo que de pronto que me parece importante es qué errores de cometer, ¿cierto? Porque siempre hablamos de, sí, cómo se hace la base Claro, de datos, y todos estamos muy bien, todos perfectos. La información de mercado tiene muchas cosas, ¿cierto? Pero dentro de esos datos de mercado quizá el error más frecuente era la localización, ¿cierto? Nosotros
digamos que dentro de esos errores pues teníamos que tratar de garantizar que pudiésemos tener el dato en el sitio, y más porque lo estábamos amarrando a la matrícula inmobiliaria. Entonces en muchas ocasiones, si eran apartamentos, teníamos que entrar a buscar cuál era el área coincidente, y era complejo pues porque normalmente el área que te ofertan tiende a ser distinta del área que el área que te ofrecen es distinta del área que está en catastro en muchas ocasiones. Entonces, bueno, finalmente pues esto es una de las cosas que tocaba, pues que siempre tocó trabajar. Siempre hay que correr procesos de depuración en esas bases de datos porque está detrás, hay humanos detrás, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese momento había humanos detrás, y siempre está el riesgo de que tú pongas un cero de más, un cero de menos, una coma más, una coma menos. Entonces, este tipo de cuestiones, pues en muchas ocasiones te van a llevar a interpretar datos de venta como datos de arrendamiento, o de datos de arrendamiento como datos de venta, por ejemplo. Entonces, ahí es donde ya entra a depurarse mucho la información. Y otros parámetros, por ejemplo, venga, si usted está incorporando un lote, pues no es lógico que un lote tenga áreas construidas. Es muy común que vos encontres, no, las casalotes. Para el catastro no hay casalotes, o es una casa o es un lote, ¿cierto? Si tiene un área construida, pues es una casa. Si no tiene área construida o ya está en ruinas, ya puede considerarse como lote, de lo contrario no. Entonces, cosas de ese estilo, y que los técnicos vayan entendiendo cómo mejorar esa información para que sirva para propósitos posteriores, como procesos de reclamación, procesos de autoestimación, procesos de actualización catastral, porque pues la ventaja de los observatorios es esa, te permite facilitar eh, un proceso de actualización. Al tener muchos datos de mercado puedes llegar más fácil al valor del suelo o a un modelamiento integral, y marcha más fácilmente todo esto, ¿cierto? Entonces, esos son algunos como de los desafíos a los que nos encontrábamos, y que pues finalmente estas son bases de datos que deben estar en permanente depuración, porque pues inicialmente están ingresadas por humanos. Cuando ya nosotros involucramos ejercicios de inteligencia artificial o procedimientos de scrapping, muy bueno, tenés muy buen volumen de datos, pero se agrava un problema, y es el tema de la ubicación. ¿Por qué? Pues porque en las páginas de internet normalmente no te dan una ubicación clara, una ubicación buena de los inmuebles. Entonces hacer este scrapping pues te da muchos datos, pero la depuración también es muy exhaustiva, porque si no la información no es en sitio, ¿cierto? Entonces digamos que hay ciertos niveles de aceptación. Normalmente tú lo que haces es, bueno, esto encaja en el barrio, está en la información dentro del barrio, y hasta ahí es donde nosotros tendemos a aceptarlo. Pero pues eso es como parte de estas dinámicas complejas que implican los observatorios. Bueno, ahí hay como una pequeña pregunta, que yo sé que los estudiantes de pronto no están familiarizados con el término scaping, ¿sí? Imagino yo que debe ser como también el proceso relacionado de geocodificación de direcciones. ¿Qué diferencia Vamos a hay? ver, ¿Es lo no. mismo? A ver, el scrapping como tal es una, digamos que un procedimiento que es un código de programación que funciona como una persona que está haciendo una investigación de mercado. Entonces él empieza a recorrer toda la página de internet y a extractar los datos que efectivamente nos sirven para la investigación de mercado. Entonces automáticamente descarga áreas, descarga valores, descarga ubicaciones en coordenadas, y la página los trae, estudia el código fuente de la página, y ese estudio del código fuente, pues nosotros lo podemos programar para que él pueda arrastrarnos y crearnos una basecita de datos con la información que está allí colgada, ¿cierto? Entonces, es un procedimiento de automatización, de captura para minería de datos, y ya con eso, pues obviamente hay que hacer una depuración desde lo alfanumérico y una depuración desde lo geográfico, porque pues es lo que te Oh, digo, ¿cierto? ok, listo. Yo creo que así nos queda un poco más claro ahí el procedimiento. Listo. Ya entonces, una vez que quedan condensados los datos en una referencia espacial, estamos imaginando que allí ya empezamos no solamente a analizar el componente alfanumérico, sino también el componente espacial, la relación que Geográficamente. tienen estas ofertas, que aquí valga 5 pesos, aquí valga 10 y aquí valga 50, ¿verdad? Mira, hay algo que están mencionando, yo lo digo mucho en clase, cuando doy clase, y es que el valor es un fenómeno espacial, ¿cierto? El valor, nosotros pues cuando las personas hacen los avalúos, pues los profesionales elaboran los avalúos, muchas veces nos quedamos pensando en el inmueble, ¿cierto? En el inmueble, sí, en su frente, en su fondo, en la norma, pero resulta que cuando tú estás hablando de mercado, en el análisis de mercado, el mercado funciona también un tanto distinto, y es que el vecino empieza, o sea, cuando yo voy a vender mi casa, empiezo a mirar, ve, el vecino vendió y vendió por tanto. El otro allá a 2 cuadras vendió y vendió por menos. Y este, entonces empezamos a generar una cantidad de ponderaciones espaciales, pero aquí, en nuestra cabeza.
pero que pues cuando nosotros llevamos eso a algún tipo de análisis, cuando empezamos a interpretar esos patrones espaciales, nos damos cuenta de que existen. O sea, realmente aterrizamos una cantidad de patrones espaciales que están en función de condiciones de ubicación, de vías, de distancias, de favorabilidades y de preferencias mismas del mercado. Entonces tú aterrizas todo eso en función de lo que va pasando eh, pues como con la interpretación de los datos. Entonces es muy interesante porque el componente espacial en el valor es importante. Hay economistas que sostienen que las propiedades valen por tres cosas: ubicación, ubicación, ubicación. Decía un amigo mío economista. Difiere un poco, pero es claro que la ubicación es quizá una de las variables más importantes en la determinación de valor. Claro, no, y desde el punto de vista técnico, uno lo analiza desde la autocorrelación espacial y, no Claro, hay, y te permite determinar, ¿cierto? Si hay una relación de que acá valga 5 pesos con que tiene este lugar, en principio, ¿verdad? Y también hay otro componente que sería importante como colocar y es la manera como se propaga, digamos, esa tendencia en el espacio, ¿cierto? claro. Justamente por la asociación mental que nos mencionabas. Supremamente válido, porque cuando tú empiezas a mirar, digamos que cuando se analizan los valores desde el espacio hay que entender dos comportamientos: concentración y cantidad, desde los dos puntos de vista, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un análisis estadístico, normalmente en una ciudad tú sabes que hay unas zonas que son más demandadas que otras, dependiendo del segmento del mercado que estés investigando. Entonces, por ejemplo, una sección de apartamentos, tú vas a ver una densidad supremamente alta en sectores en Medellín, pues, por ejemplo, como La Vélez, como el Poblado, o en Envigado, tú vas a ver en muchas zonas de la parte plana, de la parte más baja, o en las transversales, por ejemplo, también una concentración de apartamentos. Pero hay sectores en donde, primero, la oferta no es muy publicitada, no porque no exista, sino porque realmente es un tema más de voz a voz que de poder encontrar fuentes, pues, que podamos consultar, y eso lleva a que pierdas densidad. Entonces, a medida que hay más espacio entre nuestros puntos de muestra, pues eso genera digamos que unas incertidumbres un poco más grandes en esos espacios, entre nuestros puntos de muestra, de que si el valor realmente se comporta de esa forma, ¿cierto? Cuando yo tengo más densidad de puntos y está más regularmente distribuida, yo puedo entender de mejor forma el valor. Y ya la otra parte es, bueno, el comportamiento mismo del valor, los valores más altos, los valores más bajos, y cómo ya la tendencia geoestadística, digamos que lo que nosotros hablamos normalmente desde el punto de vista técnico como el semivariograma experimental de esa parte espacial. Entonces, cómo se comporta en cuanto a medida que nosotros nos vamos alejando de los distintos puntos, ¿cierto? Entonces, son esos dos comportamientos, yo diría, la densidad y como tal el comportamiento de valor o cantidad. Muy bien, Juan Pablo. Yo creo que ahí estaríamos llevándonos al último punto, que sería cómo con base en esta información que nosotros hemos analizado, la distribución espacial de los puntos de oferta, ¿cierto? Cómo se ha propagado, digamos, esa tendencia de los valores, cómo podemos hacer predicciones, ¿cierto? En lugares donde nosotros no fue posible recolectar datos de ventas o de arriendos. Esa es como una pregunta fundamental que nos hacemos desde las oficinas de catastro muchas veces, como, bueno, el observatorio o algunos instrumentos donde nosotros no pudimos ir a recolectar información por seguridad, por topografía, por accesibilidad o porque simplemente no había disponibilidad de la información. ¿Cómo es posible estudiar el comportamiento de esos lugares? Bueno, mira, hay varias cosas, ¿cierto? Digamos que una de las ventajas que tenemos es que pues hay que siempre tratar de consultar fuentes, las que se puedan. A veces nos quedamos con las mismas, ¿cierto? Entonces, si no quedamos en internet, y resulta que en muchas ocasiones en estos sitios en donde es tan complejo, por ejemplo, encontrar el mercado, pues a veces tenés que ir a las tiendas, empezar a tratar de localizarlo de forma distinta, no quedarte en las mismas páginas que son pues las más populares, sino tratar de empezar a bajar en Facebook, en Mercado Libre también están publicando propiedades. Entonces, tratar de espacializar, ¿cierto? Ahí es un poco más complejo tratar de colocarlo en el espacio, pero como te digo, hay que llevarlo a algún tipo de región. Entonces, si sabemos el barrio, por lo menos asócialo al barrio para que tú puedas tratar de distribuir los espacios. Eso por un lado. Y lo otro es que pues también te puedes ayudar de agentes inmobiliarios que conozcan la zona, que pues finalmente también hay datos de mercado que ellos manejan, que pronto no están tan publicitados y que pueden ayudarte. Eh,
Es importante hacer una anotación con lo que tú estás mencionando. La geoestadística, eh, desde mi punto de vista, es un poco más aplicable a lo que tiene que ver con la determinación del valor del suelo. ¿En qué sentido? En que el valor de las propiedades, ¿cierto? O sea, si hablamos de apartamentos, hay otra cantidad de condiciones variables que tienen. Entonces, en qué piso está, si tiene parqueadero o no lo tiene, cómo están los acabados, los años, la edad, y todo eso ya tú no lo, digamos que es más complejo meterlo dentro del procesamiento normal geoestadístico. Entonces, ya ahí normalmente lo que haces es trabajar dos cosas. Uno, el valor del suelo, que lo asocias, lo puedes construir con superficies geoestadísticas, y ya el valor individual de los tipos de inmueble, generando modelamientos diferenciados que se ayuden, por ejemplo, del resultado de ese modelamiento geoestadístico para poder generar unos valores más robustos. Eso es, por ejemplo, dentro de lo que se podría mencionar. Y ya, pues, está el principio también que desde la valoración se aplique, es el principio de homologación. Por lo tanto, no tengas muchos datos en este lado, pero puedes tener datos en otro que tenga condiciones urbanísticas relativamente similares y te permite inferir resultados sobre un sitio que de pronto no tiene tanta robustez en el tema del mercado. Es fundamental y es importante esa aclaración que hacemos, porque yo creo que ese es un punto de partida para poder hacer un estudio juicioso y Sí. responsable del comportamiento de los mercados de tierras. Sobre todo porque no todos, digamos, obedecen a unas mismas lógicas de mercado. No, a veces tenemos los mercados legales de tierra y a veces tenemos los mercados informales, que ellos operan mediante las lógicas populares, Claro. son construcciones vernáculas, son lugares que se desarrollan en zonas de alto riesgo, no mitigable muchas veces, son asentamientos que definitivamente no es viable estar ahí, sin embargo, se comercializan esos bienes, uno dice, carajo. Claro, o sea, y hay una cosa que es importantísima, mira que por ejemplo en esas zonas, eh, cuando tú analizas, una de las cosas que por ejemplo para mí siempre fue muy interesante es que en muchas regiones de estas que son de pronto barrios con condiciones de desarrollo más irregulares, el Estado llega y titula. Entonces pone, en 1000 predios titula 100, pero son aleatorios, pues porque fueron los que cumplieron las condiciones. Cuando tú miras el mercado no diferencia esas condiciones. Entonces, en estas zonas de desarrollo más irregular, que normalmente son polígonos de pues, en Medellín de conservación, de consolidación nivel 3 o mejoramiento integral, allí estos predios específicamente se mezclan, el mercado se mezcla entre todos, o sea, no importa si tú no tienes título sobre ese suelo y el vecino sí, pero si el vecino, pero si este que es solamente una mejora tiene mejores acabados, incluso puede valerlo más que lo que puede valer el del título, y es algo que realmente está tan mezclado que el mercado no alcanza a diferenciar pues el hecho de que tú tengas título o no. El Estado obviamente cuando ya llega a comprar pues es otra historia, pero desde el mercado no pasa, porque finalmente ese es un mercado muy propio de ese tipo de zonas también, las personas son las que están mirando y el desarrollo familiar es el que va mirando, y ese mercado es muy propio, ¿cierto? Es un mercado muy, muy autónomo, no significa que no existan claramente, pero es muy particular, porque por ejemplo estas personas están pendientes de que el vecino construya la terraza o abra el cuarto o subdivida el segundo piso de la casa, y ahí es donde se empieza a dar todo este movimiento de mercado tan particular. Yo creo que ya todo está dicho con respecto a lo que podemos orientar a nuestros estudiantes. Bueno, Te quería agradecer ante todo el tiempo mucho que te gusto. tomaste. Yo sé que pues, entre tus múltiples ocupaciones allí nos dedicaste unos minutos pues, para contarnos acerca de tu experiencia profesional, que definitivamente nos va a ayudar a orientar a nuestros estudiantes, digamos, a aclarar mucho con respecto al tema espacial, al tema de los estudios de mercados de tierras, el cual pues, es objeto de estudio. Ok. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por Con tu mucho tiempo. gusto, qué valioso que estés generando estos espacios para tus estudiantes y que ellos también vean la importancia de entender esos comportamientos geoestadísticos en el análisis de las variables territoriales, incluyendo el valor de las Listo. propiedades. Muchas gracias, Juan Pablo, que estés muy bien. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias.